A veces siento que la intelectualidad está aislada, excluida, al límite del bien y del mal. La ignominia gana terreno en una sociedad desnaturalizada, donde nos contentamos con las obras panfletísticas de pseudoliteratos de libros de bolsillos, de crónicas con alfileres, de jodidos libros de autoayuda y de mentes engreídas en su propio jugo. Juego donde los tuertos esparcen su absolutista monarquía sin miedo a perder, pues juegan en terreno abonado. Y como ácratas en plena revolución o cronistas de las más ácidas revistas satíricas, buscamos el reducto de las artes, de la literatura. Nos aislamos de la memez diaria de tóxicos programas de esos que llaman de la basura, y buceamos entre las mentes más brillantes de aquí y de allá, pertrechando nuestra valija de parabienes e ilustración, de esas que nos hacen creer en el mundo mejor, en un mundo paralelo y equidistante. Es entonces, en ese momento, cuando paseo por mi biblioteca, por sus hojas rellenas de historia, saltando de un libro a otro sin leer nada, o leyéndolo todo, como el que pasea por la gran manzana de Nueva York saltando de tienda en tienda, o como si tubase una absenta o un agua de Vil por las calles más bohemias del París romántico, probando de aquí y de allí, libre y emancipado. Así voy entendiendo la literatura, viajando entre las sutiles descripciones de Azorín, de la realidad latente y subversiva de la mano de Blasco Ibáñez, esa historia social y política, paradigma de la mejor literatura del XIX con don Benito Pérez Galdós, de la magia oratoria de don Joaquín María López o don Emilio Castelar, como una ventana abierta a la broa sanluqueña, del romanticismo hispano de Washington Irving, de Teófilo Gautier o de Prosper Mérimée, aquel de toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída. Creo fielmente que la vida es una gran mendacidad llena de detalles creíbles, porque es la única forma de entender por qué el ser humano actúa fuera de principios básicos y nobles sobre las leyes más elementales de nuestro razonamiento. Así que siendo un enredo constante y enervante, donde la entelequia goza de privilegios propios, mi camino no pasa por infructuosas dicotomías. Directamente, mi biblioteca, salvadora, cuidada, seleccionada en cada ejemplar como los mejores pámpanos de la campiña jerezana, porque si la vejez cualificada de la literatura existiese, seguramente sería Lors, Liber Optimum Rare Signatum. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, Café de Levante que se vuelve a situar en este corazón bodeguero de Sanlúcar de Barrameda, aquí, en la bodega de Herederos de Argüeso, donde vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historiografía, de investigación, vamos a hablar de nuevos proyectos y para eso se queda y está con nosotros Manuel Parodi Álvarez, doctor europeo en Historia. Amigo Manuel, muchísimas gracias nuevamente por acercarte a este rinconcito de cultura, hoy aquí en estas bodegas de Argüeso. Muchas gracias a ti, Rafa, una vez más por invitarme a compartir tiempo y espacio contigo y con la audiencia, hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Hablando de historia y hablando de filosofía, de cultura, del pasado y de lo que nos agrada, y más en un entorno como este, ¿no? que ya es suficientemente inspirador y evocador. Manolo, la historiografía, la investigación, es una pregunta directa, digamos, al corazón, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿es un arte poco valorado? La investigación, en general, no hay más que ver la situación laboral y económica de los investigadores, ¿no? En general, más en un tiempo como este, de pandemia, ¿no? Que es ciertamente poco halagüeña, cuando no francamente negativa. Si hablamos de, encima, investigadores en materia de humanidades, pues ya olvídate, ya apaga y vámonos, porque excepción hecha de los no muchos que pueden dedicarse a la investigación, como pueden, dentro del desempeño de sus funciones docentes, o en el contexto del desempeño de sus funciones docentes, el resto
malamente. Quiero decir, yo pertenezco a dos grupos de investigación universitarios, uno andaluz y otro de fuera de Andalucía. Pertenezco a varias sociedades científicas y no solo españolas, y con esto no estoy abriendo las salas en ningún sentido, ¿sabes? Ni sacando pecho, simplemente que la investigación mal. Y si ya nos vamos al campo de la historiografía, del estudio de cómo se ha hecho la historia y de cómo se ha estudiado historia, ahí ya definitivamente es para echarse, no se sabe si a reír o a llorar, ¿no? Porque además es un campo propio de, como dirían en mi casa, del maestro de liendres, de aquel que de todo sabe y de nada entiende, ¿no? Porque es algo muy socorrido, muy de echarle mano, por así decir, pero que como todo en la vida, bueno, pues una cosa es jugar al tejo y otra cosa es desenvolverse, ¿no? Y es complicado. Yo he visto el campo de la historiografía arqueológica, que es uno de aquellos a los que, como tú sabes, me dedico. Lo he visto crecer en estos últimos años, fíjate qué curioso, entre otras cosas al calor de la crisis de 2007-2008, cuando decayeron los fondos para proyectos de trabajo de campo en materia de arqueología, y entonces pues incluso investigadores, científicos, académicos que denostaban la historiografía por considerarla un espacio secundario, un espacio menor, se volcaron sobre ella. Porque, hombre, bucear en el pasado siempre es algo que quien lo lleva en la sangre, tú lo sabes, resulta irresistible. Es un deporte de riesgo, además. Un deporte de riesgo, la gente se cree que el rafting es un deporte de riesgo, la gente se cree un congreso de historia es un deporte de riesgo, ¿eh? He publicado un artículo de hoy día es un deporte de mucho riesgo, ¿eh? Porque hay de todo, hay una fauna maravillosa y es muy divertido. Y en fin, bueno, en cualquier caso, que la historiografía en general es un campo que mucha gente habla de él con la boca chica o hace como que lo denosta o como que no se encuentra a gusto, pero es imprescindible. Yo en las cenas de los amigos, ¿no? Cuando o en el Tajo, en el yacimiento, siempre lo digo: ojo, cuidado, que vuestra historia, se lo digo a los colegas arqueólogos, ¿no? Que vuestra historia la escribirá uno como yo, uno de historiografía, y lo mismo hasta yo. O sea, que me conozco las anécdotas. Tened cuidadito que luego las fotos. Luego sí es verdad que esto es como todo, ¿no? Esas fotos entrañables de todos los oficios, de las fotos antiguas de bodega o las fotos de los talleres de coches, pues también las fotos de la investigación histórica y arqueológica, pues eso son fotos entrañables, ¿no? Los viejos maestros, que cuando no eran viejos, en excavaciones en tal o cual yacimiento, con los entonces jovencísimos alumnos, hoy catedráticos eméritos, más de uno y más de dos, ¿no? Todo el mundo en bañador, las camisetas de tirantas, las tortillas de papa, en fin, esas son las fotos que se ponen en los libros de memoria. Hombre, no solamente se ponen esas, ¿no? Pero siempre hay fotos entrañables de esas. Pero es que eso forma parte del todo. Porque, a ver, Velázquez Gastelu también comía, y lo que no era comer. Y quien dice Velázquez Gastelu, pues dice Guillamas o dice cualquiera, ¿no? De nuestro maestro, de Beltrán o de los que sean, ¿no? Barbadillo. Todos hacían una vida humana. Y claro, todo eso está en la historiografía, porque luego cuando ves los papeles de los investigadores, ahí hay de todo, ¿no? Hay gente que recicla el papel en los años 40. Tú dices, no, es que era una persona como con mucha conciencia ecológica. No, es que no había papel. Es que en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, pues había que reciclar el papel. Reciclar el papel es llevarse las cuartillas de los hoteles, por ejemplo, porque no había, no era tan común, ¿no? Y te permite asomarte a una faceta de la historia que no es la más conocida y que tiene que ver con aquello que Unamuno llamaba la intrahistoria, ¿no? El tejido interno de la historia. Y eso es muy interesante, porque al margen de que pueda ofrecer datos
por un lado quizá entrañables a la hora de considerar una época, un personaje, una ciudad, por otro lado incluso se podría decir insustanciales o frívolos incluso insustanciales, te muestra el aspecto de lo cotidiano, y el aspecto de lo cotidiano no está en los grandes documentos muchas veces, ¿no? Y sobre todo ahora que jugamos con un material gráfico al momento, ¿verdad? Cuando hablas de esas personas, quizás no en el siglo XVIII, pero sí en pleno siglo XX, que se llevaba una pequeña cámara, un pequeño reportero gráfico, y lo que había era lo que había. Pero ahora tenemos opción de, con la misma cámara del móvil, que prácticamente funciona igual que cualquier cámara de primer nivel, y hacer ese reportaje gráfico que al final terminaréis historiografiando muchos de vosotros en camisetas de tirantes y chanclas. Claro, claro, tú ves las fotos de los años 40, por ejemplo, ¿no? De arqueólogos de los años 40, y hablo de esto porque bueno, es un tema que a lo mejor he tratado un poco más, ¿no? Y hay fotos cotidianas, ¿no? Hay fotos de vida común, hay, bueno, pues de repente están posando una serie de señores en un evento deportivo y tienes ahí a tu historiador, a tu arqueólogo, que está en un contexto que no es el habitual, ¿no? Claro. Pero claro, son contadas hoy, ¿no? Hoy es lo que tú dices. Y Manolo, ¿cómo has visto tú particularmente el cambio, gracias a este siglo tecnológico, a la manera de actuar, a la manera de publicar, a la manera de incluso investigar? Es que el cambio ha sido abismal en 20 años. Es brutal, totalmente. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y además que va en progresión y va en movimiento. Que no es algo que esté ni consolidado ni terminado, no es decir, bueno, antes se hacían las cosas de una manera y ahora se están haciendo de otra y se van a hacer así. No, es que es un proceso en marcha. Es que es un proceso en marcha que puede parecer secundario, que puede parecer pues poco interesante en general, pero es... ¿Tú te acuerdas de aquel programa que se llamaba Humor Amarillo? Pues así te sientes hoy día, en una sucesión de pruebas como las de humor amarillo, que si no te la dan por un lado te la van a dar por otro, claro. Que te vas a caer al agua, que te va a llevar 20 hocifazos y 30 jardazos, pero que llegas al final, ¿no? Y sí que es cierto que la metodología de investigación al final es el cerebro, ya está, el cerebro, el ojo y la reflexión, pero los mecanismos y tal es toda una gincana, toda una gincana enorme que... Claro. Luego hace muy divertido que determinada gente pues abra la boca o saque pecho, ¿no? Pero bueno. Claro. Hay asignaturas como o materias como la filosofía, la oratoria, la poesía, que fueron eliminadas sistemáticamente del sistema educativo de una manera u otra. ¿Crees que eso ha afectado a las nuevas generaciones? Por supuesto. Ahora nos encontramos con el drama del latín y del griego, que hay un grupo de alumnas, de estudiantes de un instituto, pues no, ahora no recuerdo si es Móstoles, Alcorcón, es del centro de España, que han promovido una campaña a la que se ha adherido afortunadamente la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la que soy miembro, soy socio, vamos, no socio de base, ¿no? En defensa de la cultura clásica, del latín y del griego. ¿Qué sería? ¿Y para qué quieres tú saber decir Pantarrey o Menin Ai de Ca o Calimera? No, es que no es decir buenos días en griego, no es decir Calimera o Calispera, no es eso, es desconectar o no, y es un riesgo y un peligro evidente y grave de una de las raíces de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro ser, que es lo que buscan, desarticularnos. Claro. Están buscando desarticularnos, privarnos de identidad. Y yo no estoy haciendo ningún discurso político, estoy haciendo un discurso únicamente cultural, pero están queriendo que en el giro de 2-3 generaciones la gente no sepa ni quién es ni de dónde viene. Mejor dicho, no sepa de dónde viene para que no pueda decidir quién es. Se tenga que conformar con la respuesta al quién soy que le den. Claro, hay una educación preestablecida de antemano. Siempre la hay. Siempre la hay, pero, y perdona, lo cierto es que en el momento en el que a ti te privan. Eso es como, tú imagínate a una persona, salvando las distancias, es la comparativa entre lo que le puede pasar al cuerpo social y lo que le puede pasar a un individuo al que le privan de todo conocimiento de su origen familiar. Claro. ¿Esa persona puede vivir? Perfectamente. ¿Esa persona se puede desarrollar? Perfectamente.
Pero esa persona tendrá una carencia grave para toda la vida, muy probablemente. ¿Tendrá algo que sienta como una falta toda la vida? Pues seguramente que lo tendrá. Claro. ¿Eso le conducirá a un mayor equilibrio personal? Seguramente no. Entonces es con lo que nos encontramos, ¿no? Pero quizás es el ser humano el que, por supuesto, el ser humano que tiene inquietudes. Tiene ese sexto sentido, ¿verdad? Que puede saltar como una alarma, sí, como un localizador, como un geolocalizador, que lo que intenta es bucear ya por la zona no establecida. Está claro. Lo que pasa es que eso tampoco es general. Entonces, y es otro deporte de riesgo. Sí, por supuesto. Ya va asociado a lo que decíamos antes. Pero eso tampoco es general. Es decir, si tú eso te va a llevar a que haya un determinado número de gente muy menor respecto a lo que pudiera haber si se sigue fomentando el estudio de la cultura clásica, que haga lo que tú dices, ¿no? Gente que tenga inquietud, gente que lo busque por sí misma, habrá, por supuesto que habrá. Pero en lugar de haber cifras que me invento, en lugar de haber un 1.000.000, habrá 1.000. En lugar de haber 1.000, habrá 15. O en lugar de haber 15, habrá 2. Y cuanto más se reduce, menos futuro tiene. Claro. Eso es así, por consunción. Manolo, tenemos encima de la mesa casi, iba a decir casi calentito, pero sí, todavía podemos decir que está calentito. Sí. Tu último trabajo, un trabajo muy intimista, por supuesto, que es este libro que se llama Versos por la cara. Cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto, como vuelvo a repetir, tan íntimo, porque cuando se habla de poesía estamos desnudando realmente nuestra alma. Bueno, pues esta es la segunda edición de los Versos por la cara. Es la primera se agotó en el giro de un mes, de poco más de un mes, en 5 semanas se había agotado la primera edición de los Versos por la cara y he vuelto a hacer he hecho una segunda edición. No lo digo como jactancia, lo digo desde la total sorpresa de cómo voló la primera edición, que además ha volado, pues no se ha podido presentar, no sé, con las circunstancias de la pandemia no se ha hecho una presentación, ni siquiera virtual. En estanterías de librerías ha estado en Sanlúcar de Barrameda, prácticamente de manera exclusiva, y ha volado. Y luego, bueno, el origen se llama Versos por la cara, porque cara en inglés sabemos que se dice face. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver porque yo llevo publicando versos, o soltándolos, como a mí me gusta decir, en el Facebook, en el álbum, en la red social Facebook, que significa no cara libro, como coloquialmente decimos, sino álbum. Facebook es un álbum de fotos, ¿no? En inglés. Entonces yo empecé, pues creo que en 2014, con certeza desde 2015, pero creo que en el 14 ya, a soltar versos, muchas veces incluso escritos directamente sobre el muro de Facebook, ¿no? Y los he ido recopilando, y los metí en una carpeta que se llamaba Versos por la cara, precisamente por el juego de que cara es face, y los publicaba en el Facebook, en el libro de las caras. Y así lo dejé como título para el poemario. Y son 30, en realidad 31, iban a ser 30, pero se coló uno rebelde, que es el último, además, y están publicados siguiendo un orden cronológico desde marzo de 2018 hasta febrero de 2017. Los hay anteriores, los hay posteriores, los hay de esos mismos años, pero los he publicado así, van sin título y además el libro va sin índice, lo he querido hacer sin índice. ¿Por qué lo hice? Pues de estas veces que te da un punto, que te da el arrebato. Y es verdad que hay, esto va a parecer que me lo invento, pero no, es que es verdad, es que son muchos los amigos, entre ellos, por ejemplo, nuestra común amiga Carmen Jurado, que ya hasta casi me reñía, que publique Manuel en el Facebook, lo ve como tiene que publicar, y no es la única, que lo digo porque sé que le va a hacer gracia cuando lo vea, ¿no? El caso es que nuestra amiga y colega Carmen Jurado, historiadora del arte, gerente del Castillo de Santiago, ¿no? Y al final pues me animé y tengo que dar las gracias a Gráfica Santa Teresa, que han hecho un trabajo como de costumbre estupendo, magnífico. De hecho el diseño, yo quería el libro blanco con letras negro, minimalista total, ¿no? Pero el formato y el tamaño ha sido sugerencia de ellos. El tipo de papel, que me parece un éxito delicadísimo, también ha sido cosa de ellos.
y quiero personalizar en Leonardo Martínez, hijo, ¿no? Que es con quien he llevado la interlocución de las 2 ediciones, y por supuesto darle las gracias también a Pepe Siroco, al que le hice un atraco directamente pidiéndole que me hiciera un prólogo, y me lo hizo en el giro de un día. Pues le mandé el poemario y se lo dije, mira Pepe, tú no te apures, que si no te gusta el poemario tú me lo dices y ya está, porque yo lo voy a publicar, que no es que tú no te veas agobiado si te parece mal. Y me escribió, me dijo que le había encantado. Le había encantado. Y me mandó el prólogo, pues yo qué sé, se lo mandé a las 12 del mediodía y a las 4 o 5 de la tarde ya tenía el prólogo, ¿no?, hecho. Y se ha mantenido el prólogo en esta segunda edición, ¿no? Manolo, evidentemente existe un vínculo entre el autor y su obra, pero cuando hablamos de poesía, a mí me gustaría que me explicara si ese vínculo se rompe y se pierde cuando pasa a manos ya de la gente. Bueno, decía Pessoa que el poeta es un fingidor, ¿no? Es alguien que finge, es alguien que inventa, que fingidor además en portugués tiene muchos significados. En mi caso no es ficción, en mi caso no estoy fingiendo, ¿vale? En este caso concreto, no me estoy inventando nada. Pero eso no quita para que sea como tú dices, ¿no? Que hay un vínculo entre lo que tú escribes y en lo que sea, ¿no? Es curioso porque un problema que tenemos cuando tienes que hacer la evaluación externa de algún artículo para alguna revista y te mandan este sistema de pares ciegos, ¿no? Que te mandan el texto sin el nombre y tú en teoría no sabes quién tal, pero hay veces que tienes que hacer el esfuerzo por olvidarte de quién se trata porque le reconoces el estilo escribiendo. Pues claro, a mí no me van a mandar un artículo de bioquímica ni de energía nuclear, ¿sabes? Me mandan artículos de historia, de temas de romanos, de temas de historia de la arqueología, tal, y bueno, somos habas contadas. Quiero decir con esto que hay una fuerte relación entre el autor y lo que escribe. Cuando tú escribes, Rafa, eres tú escribiendo, cuando escribo yo, soy yo escribiendo. Y en poesía es todavía más íntimo, y es cierto. Aunque escribiendo también textos históricos es muy íntimo, porque tu estilo es tu estilo y eres tú el que escribe y ya. No, y a veces tus ideas florecen y se entremezclan, ¿no?, con ese criterio propio con la historia en sí. Por supuesto, ¿no? La reflexión es tuya, la reflexión es de uno. En eso consiste el hacer historia, ¿no? En ser crítico, ser analítico, ser tan objetivo como se puede, pero ser siempre uno mismo, ¿no? Sin menoscabo de los demás en los que tú te apoyas, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en poesía, en literatura en general y en poesía a lo mejor en particular, los ojos del lector hacen suyo el texto que está leyendo de una manera mucho más intensa, mucho más cálida y mucho más profunda. De manera que tú puedes estar escribiendo de una cosa y el lector estar entendiendo otra, estar sintiendo otra completamente distinta. Incluso amarrada a su existencia. Pero, inevitablemente, porque claro, tú escribes desde tu existencia. Cuando tú eres lector, eres lector desde tu existencia. De hecho, no sé, yo más de una vez he escuchado decir que en fin de cuentas nuestras afinidades personales, nuestras simpatías tienen mucho que ver con que reconoces en las otras personas rasgos que son tuyos o de tu entorno afectivo, ¿no? Y eso es algo como todo lo sentimental no racional, no es algo que tú racional. Pues fulanito me va a caer bien porque resulta que se parece a mi tío Antonio. No, eso no lo haces así, ¿no? Pero es inevitable que partamos desde la propia experiencia, siempre, incluso cuando hay un sentimiento de rechazo hacia la propia existencia, partes de esa propia existencia. Tú no eres un ornitorrinco, eres tú. Y claro, lo que pasa es que cuando en literatura y en poesía, y yo no me las estoy dando ni de profesor de literatura ni de crítico literario, aunque ni de poeta, pero desde mi corta y modesta experiencia, lo que pasa, no tan corta como lector, lo que pasa es que lo haces tuyo. Yo no puedo evitar sentir, por ejemplo, una inmediatez total, como te pasará a ti, como le pasará al público de hoy, con determinados autores, como con la música. ¿Por qué te gustan unas letras de unos cantantes? ¿Por qué no te gustan otros? ¿Por qué unos te son inmediatamente afectivos y otros los rechazas inconscientemente? Pues porque entra lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, entra dentro de tu bagaje
emocional, de tu color, de tu paleta de colores, ¿no? Claro. Y yo, pues yo qué sé, pues no puedo evitar sentir una inmediatez total con Quevedo. Y no estoy diciendo que yo sea Quevedo, estoy diciendo que me gusta cómo escribe, porque me gusta cómo piensa, me gusta cómo refleja las ideas, o con el recientemente desaparecido Joan Margarit, grandísimo poeta, y que sin embargo otros pues me dejen más indiferente, pero otros enormes también, a los que no les resto un ápice de mérito, simplemente que mire usted, yo conecto menos con Góngora y más con Quevedo, ¿vale? Conecto menos con Juan Ramón Jiménez, a quien no dejo de reconocerle todo lo que es, y mucho más con Lorca o con Machado o con Margarit, Claro. que te voy a contar, pero es que eso para gustos los colores, ¿no? ¿Me vas a permitir que te lea un pequeño texto que lo ha dicho un amigo mío y escritor también, al que le tengo mucho cariño y con el que particularmente conecto mucho en esa escritura poética y filosófica que hace, que es Tomás Rodríguez? Y dice, en su libro titulado Las contemporáneas podemos encontrar la siguiente reflexión. Dice: la poesía no debe rodear ni merodear en lo importante, debe ser lo esencial. Así se entienda al poeta en busca de la palabra exacta, de la síntesis inalterable, porque sabe que su discurso poético dejará por escrito la quietud enrabietada de su especie. ¿Piensas, Manolo, que la poesía es la forma de expresión más revolucionaria que tiene el ser humano? La creación en general. La creación en ¿La general. creación poética? La poesía es un... De hecho, a ver, incluso etimológicamente, ¿no? Poiein, poió, significa hacer, crear, como verbo en griego. Poiein es un verbo griego que significa hacer, pero hacer en el sentido de construir algo, de algo, ¿no? Incluso desde la nada. La poesía es la creación, por antonomasia. Cuando un ateniense hablara de poesía no estaría hablando de rimar versos, estaría hablando de, tú puedes poiein un barco, puedes construir un barco, puedes poiein un libro, puedes hacer, crear. La poesía, tal como nosotros la entendemos, y lo que nosotros llamamos poesía, es un aspecto de la creación. Y lo más revolucionario es crear, porque crear es ser uno mismo. Y en una sociedad en la que pretenden que todos seamos como los pies de estas botas que nos rodean, y sustentemos como Atlas el peso de un universo que se nos viene encima, lo más rebelde y lo más revolucionario, de lo más rebelde y de lo más revolucionario es ser uno mismo. Y bueno, es Hamlet, ¿no? El ser o no ser. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Doblegarse o ser uno mismo y continuar? Claro. Aquiles, es un acto los revolucionario. héroes, Seguir uno mismo es un acto ser uno revolucionario. mismo es un acto revolucionario total, pero esto puede parecer que lo estamos diciendo aquí en plan light y que estamos después como huevos en una huevera. Pues por eso estamos hablando de ello, porque estamos como huevos en una huevera, estamos estandarizados, pero no estamos estandarizados ahora porque el mundo actual nos oprime. Eso es así desde que empieza la acumulación de excedentes, desde cuando menos desde la historia antigua. Claro. Y además entendiendo el espacio, contexto, tiempo de cada faceta de la vida, evidentemente. Bueno, Manolo, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Estupendo. Amigos de Café de Levante, pasamos a unos minutos publicitarios. ¿Empiezo? Decía Don Quijote en pleno siglo de oro: la poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo, hermosa. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Seguimos hablando en este caso de poesía y de historia con Manuel Parodi Álvarez. Manolo, ¿cómo entendemos la poesía en el siglo XXI? Ahora que te has adentrado a publicar ese trabajo, en este siglo que hemos hablado ya en la primera parte tan tecnológico, ¿hay un antes y un después en esa poesía, en esta poesía contemporánea con la antigua? Hombre, no siendo yo especialista en literatura, ni mucho menos, más allá de como simple usuario,
lo que diga, pues evidentemente será más que un criterio, una opinión, ¿eh? Y parto de esta aclaración previa porque en el oficio al que ambos nos acercamos con veneración, al de la historia, pues hay mucha opinión y muy poco criterio a veces. Entonces no quiero pecar de aquello que no se debe, ¿no? Lo cierto y verdad es que hay una aceleración notable de los procesos en general, ¿no? Y claro, la irrupción de las redes sociales ha supuesto en eso una transformación total en todos los sentidos. Yo he pasado de no saber utilizar ni el Skype a tener, pues como estoy teniendo semanalmente, alguna conferencia virtual adobada con videollamadas, videoreuniones, webinars, seminarios web, vamos, clases virtuales, pues las clases del máster de Dirección Turística de la Universidad de Cádiz en febrero las impartí de manera virtual, y las del máster de Patrimonio, que las tengo ahora en curso, otro tanto de lo mismo. Entonces el mundo virtual, el mundo digital, ha impreso y está imprimiendo, ¿no? Por decir ha impreso parece que ya lo ha hecho y ya nos hemos quedado estables. No, es lo que decíamos antes de humor amarillo, ¿no? De ir dando volteretas, rodando, tal, hasta que termina, o termina una tanda de los episodios. Y en literatura y en poesía otro tanto de lo mismo sucede, ¿no? Porque pensemos en la cantidad de poetas jóvenes que están surgiendo. Yo no entro en calidades porque no soy quien, ¿no? Y no, ni mucho menos. Yo de hecho lo que he hecho es una incursión estrictamente personal e íntima. No con esto pretendo llamarme poeta ni mucho menos, ¿no? Yo me había acercado a la poesía hasta ahora, pues mira, fíjate, a través de las letras de carnaval, cosa que mucha gente no sabe, pero yo durante años en mi ciudad natal, en Puerto Real, he salido en una agrupación ilegal callejera. Las letras eran de la agrupación, pero dentro de la agrupación pues éramos básicamente tres letristas, ¿no? Que a veces el cuplé o el pasodoble eran entero tuyo, y otras veces tú ponías la idea y el cuerpo, y eso se modificaba además de una forma completamente arbitraria y generosa, y ya está, ¿no? Pero pues mi amigo Hugo Catalán, mi amigo Antonio Juncal, y periodistas los dos, y servidor, pues éramos básicamente los letristas de la agrupación, ¿no? Y si eso es poesía, pues fueron muchos, ¿no? Muchos cuplés que además ni conservo, están libretos por ahí perdidos y estribillos de lo más... Perdidos en el tiempo. Bueno, alguien los tendrá, ¿no? Pero algunos estribillos son monumentales, ¿no? Imagínate, un cuarteto ilegal callejero, pues te puedes imaginar, apoteósico, ¿no? Y luego he publicado cosas sueltas en la revista Las Piletas, pero sin afán, ¿no? Simplemente, mira, ahí mando un poema, tal. Pero por eso, no lo digo por ponerme yo como ejemplo, sino que yo he pasado de un campo muy específico, como el del carnaval, y un campo pues muy colateral, como publicar en una revista literaria, pues mira, la revista literaria más veterana de la provincia de Cádiz, si no me equivoco, o una de las más veteranas de la provincia de Cádiz, pero donde, bueno, he publicado poemas sueltos, sin continuidad, a encontrarme publicando con cierta regularidad en redes sociales. Si eso sirve como botón de muestra, no digo ejemplo, pero sí como botón de muestra de cómo las redes sociales han servido para revolucionar el panorama de la poesía, generando muchísimo más volumen, no sé si calidad, pero sí volumen de trabajo, ahí lo tenemos. Y luego la difusión. Este libro, por ejemplo, este pequeño poemario, no lo pongo, vuelvo a decir, no estoy hablando de mi libro como el difunto Paco Umbral, sino porque a mí mismo me ha resultado curiosa la experiencia. Tu experiencia personal. Claro, yo te puedo asegurar que la mitad de la edición ha volado por correo, porque me lo han pedido desde las redes sociales, desde Instagram, desde Facebook sobre todo. Es una herramienta, si se utiliza muy... ¿cómo se la utiliza? Es una herramienta... Pero ahí te hablo desde amigos del colegio de la infancia, amigos míos del colegio de la infancia, no uno, ni dos, ni tres, varios, me lo han pedido y se lo he mandado. Pues gente que hoy se dedica a la docencia, gente que trabaja en Dragao y gente que es miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad? Perfiles totalmente distintos, pero amigos desde que teníamos 5 años.
con los 28 que ya tiene uno cumplidos, ¿no? Porque los 28 los tengo cumplidos, no digo cuántos más, pero los 28 ya los cumplí. Y luego familia, evidentemente, pero luego personas que uno solo conoce de las redes sociales y personas que como yo tengo las redes sociales en abierto, en general las tengo en abierto, pues ni siquiera están dentro del círculo de tus amistades en redes sociales, sino que leen lo que escribes. Es un amigo virtual. Pero que ni siquiera a lo mejor tenemos esa declaración de amistad virtual, sino personas que simplemente leen. Y claro, eso lo que sirve como botón de muestra, y es por eso por lo que lo traigo a colación, sirve como botón de muestra de cómo el mundo digital, el mundo virtual, las redes sociales han servido o están sirviendo para agilizar o acelerar, que no sabría yo qué verbo poner, determinados procesos, ¿no? Y en este caso pues ha sido un ejemplo claro, ¿no? Comenzábamos esta segunda parte de Café de Levante con ese pequeño texto de la obra de Cervantes, y hablando en este caso del mismo, abrirás las terceras jornadas de la picaresca en la época cervantina. Pues sí. No sé si dar una pincelada de cómo será esa ponencia, Manolo. En Zahara de los Atunes, pues he sido invitado a participar en el elenco de ponentes de la jornada de picaresca cervantinas que tú comentas, ¿no? Que se tuvieron que suspender, si no recuerdo mal, en la edición anterior por la pandemia, y este año, pues los días 7, 8 y 9 de abril en Zahara de los Atunes, pues se celebrarán estas jornadas y a mí me toca ser el primer ponente. Yo voy a hablar de la Sanlúcar de época cervantina, de la Sanlúcar del siglo XVI, ¿no? Creo que se me está notando porque últimamente las publicaciones que estoy sacando divulgativas sobre Sanlúcar, pues se ve que es un tema que lo tengo candente desde hace unos meses. Claro, va todo al... Bueno, no es por esto únicamente, ¿no? Pero que estoy tratando precisamente de la perspectiva historiográfica, el sesgo que sobre Sanlúcar nos dejan en sus textos personajes como este Diego Cuelvis, alemán de finales del siglo XVI, o el propio Hernando Colón, el hijo menor del almirante Cristóbal Colón, que escribe a principios del siglo XVI, precisamente en la época de Magallanes y Elcano, entre 1517 y 1523, son los años en los que Hernando Colón, gran bibliófilo y gran cosmógrafo, escribe, recopila su descripción y cosmografía general de España, y ahí escribe varios párrafos sobre Sanlúcar de Barrameda, que están publicados y que se conocen, pero que curiosamente habían sido poco tratados, ¿no? No da tanta información a priori cuando la lees, pero si te fijas y la lees con una mijita de lupa, pues sí sacas más chicha, ¿no? Y lo iremos viendo. Pues yo de lo que voy a tratar, más que de la picaresca en sí, va a ser de la Sanlúcar del siglo XVI, ¿no? De cómo era la ciudad que alumbró el mundo, cómo era la ciudad desde la cual se dio la primera vuelta al mundo, desde la cual se produjeron varios de los viajes colombinos, desde la cual salieron pues las expediciones oceánicas que llevaron, pues por ejemplo, a la fundación de Asunción, capital del Paraguay, y además a la fundación de Buenos Aires, capital de la República Argentina, de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, y a la consolidación de la ciudad de Veracruz en México, ¿no? La primera fundación de la monarquía hispánica en tierra firme americana. Todo lo cual, y lo que se me queda ahora mismo en el tintero, está vinculado directamente con Sanlúcar de Barrameda, ¿no? A la que más de una ocasión, ahora es un término que ha quedado tan, parece ser, feliz y redondo, que lo citan mucho sin mencionar la procedencia, ¿no? Pero Sanlúcar, a la que de palabra, como voy a hacer ahora y por escrito muchísimas veces, llamado el eje, el vértice del cosmódromo de la modernidad, ¿no? Ese Cabo Cañaveral del siglo XVI, ese Baikonur de finales del siglo XV, principios del XVI, que hay que localizar desde el Cabo San Vicente hasta el Estrecho de Gibraltar, en el Golfo de Cádiz, y que tiene ese eje transversal del río Guadalquivir, el eje, el vértice, el axis del cual se encuentra precisamente en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Con un querido amigo sanluqueño, varias veces he tenido ocasión de hablarlo y se lo dije una vez así y le gustó, ¿no? la expresión. Dije que Sanlúcar era el cruce de caminos, de los caminos
que llevaban desde el Golfo de Guinea hasta Flandes, por un lado, y desde Constantinopla hasta La Habana, por otro. Y es literal. Ese cruce de caminos del centro del mundo, de La Habana a Constantinopla, o de Veracruz a, diré Veracruz por mi vinculación con la tierra jarocha, ¿no? Desde Veracruz hasta Constantinopla y desde el Golfo de Guinea hasta Flandes, el eje de esos caminos está en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y de ese eje de caminos, de esa Sanlúcar de Barrameda, absolutamente axial y central en la gran época del Renacimiento y de la revolución cosmográfica, científica y política mundial de la transición entre los siglos XV y XVI y del siglo XVI como tal, voy a intentar hablar en Zahara, nada menos que en Zahara, ¿no? Que junto con las playas de Sanlúcar, tan clamadas por el Cervantes que tú mencionabas antes, pues son nido de pícaros por excelencia, ¿no? Y un espacio fundamental en la economía de la España de la época. Y me quedo con esa frase de nido de pícaros porque, hablando de esa picaresca cervantina, a día de hoy el español sigue, digamos que de una manera intrínseca sumada, ¿no? y a esa picaresca, ¿no? que tiene España, que tiene el español para no soltar esa picaresca que le ha acompañado toda la vida. No lo sé, pero fíjate cómo es que ya en época romana, Roma llega a la península ibérica en el año 218 a.C. Así, ¡pum! O sea, comerciantes romanos llegarían antes, pero la presencia de Roma, de la República Romana, del Estado romano, se produce cuando en el 218 desembarca las legiones romanas en Ampurias, en Emporion, ¿no? Que entonces era colonia griega, por tanto, aliada de Roma, en sus luchas contra Cartago. Primera y Segunda Guerra Púnica, fundamentales para la historia de nuestra tradición cultural. Si el resultado de esas guerras púnicas hubiera sido otro, pues nosotros no estaríamos hablando una lengua de base latina, sino que posiblemente estuviéramos hablando una lengua de base semítica, y nuestros nombres serían distintos, nuestro aspecto no, pero nuestros nombres sí, nuestra lengua también, posiblemente nuestras creencias quizá hubieran sido distintas. Sería interesante. Yo creo que no, que el cristianismo hubiera triunfado de todas maneras, pero bueno, en cualquier caso. Y ya los autores romanos te hablan de la idiosincrasia absolutamente incomprensible de los hispanos, de todos los hispanos, del lusitano, del tarraconense, estoy utilizando términos de la época y del hispano de la Baética, o sea, incomprensible. O sea, al romano, que precisamente no era suavito, que el romano no era blandito, el de aquí le daba miedo. Pensemos que la península ibérica se convierte en una suerte de Vietnam para Roma. Tan Vietnam que hay un momento en el que no hay varones pretorios ni consulares, no hay, es decir, generales del ejército romano que quieran venir a la península ibérica, a Hispania. Y tiene que venir un mozalbete, que es Publio Cornelio Escipión, el joven, que ni siquiera tiene la edad, que es, con todo mi respeto, un niñato, pero que es el que, porque su padre y su tío, los Escipiones mayores, Neo y Publio Cornelio Escipión, han muerto combatiendo por la República aquí, se ve en el deber familiar y moral de hacer frente a esa situación. Esto era Vietnam, o sea, Roma no entendía cómo era el comportamiento de los hispanos porque no había manera de hacer, por ejemplo, que se rindieran. Ni siquiera, tenemos el caso de Numancia, por ejemplo, ¿no? No digo que sea privativo de la península ibérica, pero planteémonos que César conquista la Galia en 10 años. Desde que Roma desembarca en Ampurias el año 218 a.C. hasta que Augusto da por cerradas las guerras cántabras el año 23 a.C. van 200 años, Rafa, menos 5. 195 años para conquistar una extensión similar a la de la Galia. La Galia en 10 años, península ibérica 195 años. No estamos sacando pecho ni ínfulas patrias, estamos hablando de la especial situación geopolítica de la Hispania de la época, fragmentada en territorios tal y cual, pero también del carácter absolutamente incontrolable de los españoles. O sea, el peor error de Napoleón no fue Rusia, el peor error de Napoleón fue meter los hocicos en España. Es que te lo iba a decir ahora mismo, ¿no? Si nos vamos a época un poco más reciente, la Guerra de la Independencia es un claro ejemplo de lo que nos estás contando, ¿no? De ese martillo pilón constante y
Nada. O sea, verá, aquí podemos hablar de lo que queramos, pero una de las razones por las que ni Hitler, por un lado, ni los aliados, por otro, se animan definitivamente a meterle mano a la península ibérica en el curso y contexto de la Segunda Guerra Mundial es porque no se atreven. Te vuelvo a decir que esto no es, venga, vamos a ponernos españoles, no, es que no se atreven, es por lo mismo que tiran la bomba atómica en Japón, por la constancia de la capacidad bélica, guerrera, del pueblo japonés, ítem plus aquí, claro. Y dice, bueno, ¿cuántas bajas nos va a costar? Claro. Si tú te das cuenta que es que Napoleón se mete aquí en un verdadero avispero que le obliga a venir, porque es que no tiene más remedio que venir, y ni siquiera viniendo termina de controlar esto hasta el punto que se va. Dice, bueno, haced lo que podáis con eso, aguantadlo, taponadlo como podáis, y es ya digo, es algo que desde Viriato para acá, es decir, desde los romanos, siglo III, II antes de Cristo para acá, es que no... Decir que no hemos cambiado, ahora no está hablando el historiador, ahora está hablando el hombre de la calle, no yo. Pero es que lo tenemos la masita de la sangre, sí. Tenemos la masita de la sangre. Y además se va transformando y se va mimetizando con los nuevos tiempos. O sea que hay nuevas formas de picaresca actualizadas a los tiempos que vivimos. Y de ser irredento y de ser irreductible y de ser como somos, ¿no? Claro. Una cosa que, no sé, es que un error, eso sí lo he leído más de una vez, ¿no? Que un error que cometió Napoleón él mismo, Corso, porque Napoleón nace, como sabemos, en la isla de Córcega, cuando en 1769 Córcega hacía 2-3 años que había pasado a ser francesa. Córcega había sido territorio genovés hasta ese entonces, cuando es ocupada por Francia. Sí, Napoleón, su lengua madre es el italiano, su mentalidad, aunque los corsos sean, bueno, quizás más nacionalistas dentro del ámbito francés, pero la cultura de Napoleón, de Bonaparte, su nombre, su apellido, Napoleone, Bonaparte, Ramolino, su madre, Letizia Ramolino, su idioma, todo, él es italiano, culturalmente hablando. Entonces su error, en buena medida, es pensar que los españoles iban a actuar como los italianos en las campañas napoleónicas, es decir, cuando los distintos estados italianos se rinden prácticamente sin resistencia a Napoleón y únicamente quedan como espacios sin conquistar las islas de Cerdeña y de Sicilia, porque son defendidas por las marinas piamontesa, sarda por un lado y napolitano-siciliana por otro, con el amparo de la flota inglesa frente al ejército napoleónico. Pero el resto, pues prácticamente alejó, ¿no? La conquista de Nápoles, pues costó al ejército francés, pues ni media docena de bajas, 5 o 6 bajas, eso no es nada, ¿no? Un territorio que el reino de Nápoles, pues más de un tercio de la bota italiana, ¿no? Un territorio notable, considerable. Pues yo creo que el error, y no es el que lo diga yo, sino que lo he leído más de una vez, de Napoleón es pensar que en España iba a ser un paseo como fue en Italia. Y se equivocó. Hombre, de cabo a rabo. Manolo, el 2020 ha sido un año cargado no solamente de confinamientos y de un cambio para todos enorme, sino también en este caso, y siguiendo hablando un poco con la historiografía y con la investigación, de buenos artículos y de muchos artículos para la revista Gárgoris, que en este año, bueno, como ya conocemos por programas anteriores y por tus artículos, ya forma parte de ese perfil digital. Cuéntanos un poquito cómo ha sido para la revista el 2020. Pues ha sido un año muy fructífero, Rafa, gracias a todos los autores que habéis participado en ella, naturalmente, porque Gárgoris se lleva, como sabemos, publicando desde el año 2012 y pasó al formato digital en 2019. Publicaba, cuando era formato papel, y la primera salida del formato digital, pues 6, 7, 8 artículos a lo sumo. Está bien para una revista de esta naturaleza, bien y mal, es lo que bien, ¿no? Y sin embargo, ya digo, el primer año que sale a formato digital sigue manteniendo el pulso habitual del formato papel, de esos 6, 7, 8 artículos, pero en el segundo año digital, ya en 2020, han sido 16 o incluso 17 artículos, entre los que se han publicado la sección general, destinados a contenidos relacionados con la comarca del Bajo Guadalquivir, la sección miscelánea, donde entran artículos de historia y de patrimonio que no directamente guardan relación con el Bajo Guadalquivir, y la sección de reseñas, ¿no? Entonces, han sido, pues eso, 16, 17 artículos de lo más variopinto. El número 14 de 2020, el número 15 de 2021, que ya se encuentra, quien quiera pues, poner en Google, en cualquier buscador, revistagárgoris.es,
revistagargoris.es, seguido, separado, como lo quiera poner, aparecerá porque está muy bien posicionada y aparece enseguida, si no la primera llamada ya la tenemos, ¿no? La revista es abierta a lo largo del año, con lo cual va creciendo a lo largo del año. Ya se ha publicado los artículos pertenecientes al primer trimestre del año, tenemos ya 3 artículos publicados, y ahora mismo entre los que ya tenemos y los que están apalabrados por llegar, pues estamos hablando de una docena de artículos, ¿no? Y eso, pues bueno, viene a creo yo, volver a poner de manifiesto el buen estado de salud de la revista. Consolidando el éxito de la revista, que en papel ya lo tuvo y ahora... Sí, además hay un salto cualitativo. Nosotros en papel distribuíamos el PDF por correo electrónico, lo mandábamos, tal, pero claro, ahora la revista ha dado varios saltos cualitativos. La revista que sabemos que edita la Asociación de Amigos del Libro de la Biblioteca, Luis de Guilas, ¿no? Que preside mi amigo y colega Pepe Santiago, y que yo tengo la suerte de dirigir, que creamos en 2012 y que yo dirijo desde entonces. Este año ha dado varios saltos cualitativos. Por ejemplo, algo que puede parecer pequeño, pero que no lo es. El nombre de la revista, Gárgoris, Revista de Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir, ha pasado a ser Gárgoris, Revista de Historia, Arqueología y Patrimonio del Bajo Guadalquivir. De esa manera, poniendo negro sobre blanco una realidad que ya se producía, ¿no? Claro, que ya se abre ese abanico. Claro, porque, de verdad, el patrimonio no es historia, sí es historia, pero el patrimonio tiene entidad cultural y natural, tiene entidad suficiente como para tener espacio dentro del propio nombre de la revista, ¿no? De otra parte, otro salto cualitativo, aparte de la consolidación del formato, que también es interesante, ese tercer salto cualitativo, junto a la ampliación del título y a la consolidación del formato, está en que hemos creado un espacio específico para las actas de las jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir. Es decir, todo lector que se acerque a la revista Gárgoris podrá consultar y descargarse de manera enteramente gratuita no solamente todos los artículos de la revista de 2015 en curso y de todos los números anteriores que están a disposición de todos los lectores en la revista. Usted los quiere leer online, los lee online. Usted se los quiere descargar para leerlo en su casa tranquilamente, en su casa, en su móvil, a la hora que le apetezca y tenerlo siempre porque ese artículo le interesa especialmente, pues lo puede hacer de manera enteramente gratuita. Y las jornadas de arqueología, los libros de actas de la jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir están ahí colgados también. Y eso creo yo que creemos en la asociación y creo yo que es un salto cualitativo porque permite ampliar el volumen de información histórica que está a disposición de todo el mundo, dentro y fuera de Sanlúcar. La revista Gárgoris, queramos que no, pues son 15 números los que están publicados o en curso de publicación. Pues si estamos hablando de una media de 6 artículos elevados por el número de 2020 a por lo menos 8 artículos por revista, pues estamos hablando de ¿qué? De 100 artículos, de un centenar de artículos, más luego las actas de las jornadas de arqueología, que son 5 volúmenes publicados a una media de, una vez más, 10 artículos, 12 en cada una de ellas. Pues en total estamos hablando de que puede haber, pues mira, si a bote pronto, cualquier cosa entre 120 y 150 artículos de historia y arqueología, la absoluta mayoría de ellos sobre Sanlúcar de Barrameda y su entorno, a disposición de cualquiera. Yo creo que el trabajo que ha hecho la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas, evidentemente, gracias a la ayuda y respaldo de todos los autores de las jornadas, de todos los autores de la revista, de entidades como la Fundación Casa de Medina Sidonia, que ha respaldado y coorganizado las jornadas de arqueología año tras año, y de distintas entidades, colectivos, asociaciones. No me meto a mencionar ninguna porque se me van a olvidar, se me van a quedar en el tintero y prefiero no dejar a nadie, que han colaborado, por ejemplo, con las jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir, o de manera estructural o de manera puntual, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues un bagaje historiográfico que, oye, a alguien le aprovechará. Sí, que ahí está y a alguien le aprovechará, y que es de su padre y de su madre. Todos los artículos firmados por sus autores todos y cada uno de ellos en su ámbito, con una trayectoria de publicación, de divulgación y de investigación solvente. Pues yo qué sé, tenemos... No entro en perfiles porque vuelvo a decir, me voy a dejar gente fuera, pero tenemos desde investigadores e historiadores locales, stricto sensu, a rectores universitarios, ¿no? Entonces,
hay un perfil de lo más amplio, pero siempre desde la perspectiva de la divulgación, que sean artículos que aúnen la investigación con la divulgación histórica. Hay una, digamos que en las redes sociales ha salido una metodología nueva de entrevistas y de amplitud de miras que a mí me ha parecido muy interesante. En este caso es el proyecto que se llama Valores con Historia, que lo haces con Toño Galán. Y particularmente me ha parecido una manera muy interesante de ahondar en la personalidad, en la sociabilidad, en la historiografía, en la investigación, pero desde un punto titulado como flexibilidad, como valor en la historia, comunicación, paciencia, familia. Manolo, no me gustaría que dejáramos antes de marcharnos, que ya nos queda muy poco tiempo, que me contases un poquito ese proyecto, porque es una manera totalmente diferente de ahondar en todas las facetas no de un historiador ni un investigador, sino de la persona en sí. Mira, esto surge a partir de un queridísimo amigo y vecino, paisano de Puerto Real, Jesús Pérez de la Torre, que es empresario en el sector inmobiliario, y que Jesús es de la edad de mi hermano y yo lo conozco desde que era un niño. Entonces Jesús me ofrece la posibilidad de participar con él en algunos talleres y seminarios hechos para ejecutivos de empresas, poniendo la historia sobre la mesa y cuestiones que tienen que ver con casos prácticos que uno puede encontrar en la historia, ejemplos de situaciones vividas en la historia que puedan ser de utilidad en tanto en cuanto pongan a personas que no se desenvuelven en el ámbito de la historia, que no son historiadores ni siquiera lectores de textos de historia, pero que tienen un trabajo cotidiano de cierta responsabilidad, de cierta tensión ante situaciones contrastables, ¿no? Que les puedan servir como lo que los romanos llamaban exempla, que es lo que ellos entendían que la historia debía ofrecer, ejemplos. La historia es un vademecum para Roma, ¿no? En la antigüedad la historia se sirve para algo, es para saber qué pasó, qué se hizo, y por tanto si nos encontramos en una situación como esa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Una cosa que debería ser aquello para lo que sirve la historia y que realmente lo decimos, pero no lo usamos, ¿no? A mí cuando Jesús Pérez de la Torre, mi amigo y paisano, me plantea esto, pues me parece muy original, lo planteamos los dos. La verdad, yo le llevé la idea, él la tenía también por su lado, le pareció estupendo, y en uno de esos seminarios conocí a Toño Galán. Toño Galán, que es un especialista en formación de equipos humanos y de recursos humanos, que es una persona punta de lanza en su sector, hoy por hoy en España. No lo digo por vanagloria, porque es su mérito, no el mío, y que, trabaja para grandes compañías y con grandes compañías, que son dos cosas distintas, trabajar para y trabajar con, formando equipos humanos en materias que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Entonces, a raíz de esos 2, 3 seminarios, 3, 4 que hicimos en su día y que se paralizó todo por la pandemia, que pues seguimos trabajando de manera puntual, y fue con Toño Galán con quien surgió la oportunidad de darle a esto un sesgo virtual y de hacer estos seminarios de manera digital, de manera virtual. Lo estamos haciendo ahora cada 15 días, y lo que buscamos es trabajar precisamente esos ejemplos de la historia en torno a principios y valores concretos, ¿no? De resiliencia, de paciencia, de innovación, de resistencia, de flexibilidad, que son principios necesarios para la vida cotidiana y necesarios para el trabajo y para la empresa, y todo ello pues le ponemos, lo adobamos, lo trufamos con casos históricos de distintos momentos y distintas geografías, pero que tienen que ver con situaciones en las que una sociedad o un individuo se ha encontrado con la necesidad de recurrir al valor en cuestión del que tratamos, ¿no? Y la verdad es que debo decir, y esto no quiero que parezca frívolo, y si lo parece pues bueno, que está siendo muy divertido en el más amplio sentido, ¿no? En el sentido de pasártelo bien. No es que estemos ahí echándonos una risa y ya está, pero sí de encontrarle una aplicación
práctica, inmediata, de utilidad de la experiencia histórica y del bagaje histórico a personas que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Hay entrenadores deportivos, gente que acude a los seminarios, pues desde ejecutivos de empresas, psicólogos, entrenadores deportivos, gente profesionales de campos, muy profesores, colegas del gremio, cirujanos, gente, periodistas, gente de bagaje muy variopinto, y la verdad es que está siendo una experiencia muy gratificante, porque ya no es la investigación pura ni la divulgación por el contenido en sí mismo, sino por la aplicación práctica de eso que los romanos consideraban que tenía que ofrecer la historia, exempla, ¿no? Y eso, la verdad es que está siendo muy grato. No, es un proyecto ante todo innovador, y muy, sí. muy Sí, gustoso, es muy goloso. Sí, muy goloso. Y bueno, luego, claro, lo que pasa con las redes sociales y con el mundo digital, pues que de repente hay gente de Bolivia, hay gente de Perú, claro, hay gente de Italia, y luego ya de todo el ámbito de la península ibérica, ¿sabes? Desde paisanos de Sanlúcar que los siguen, y amigos, ¿no? Que los ven, mira, se ha enganchado fulanito, o se ha enganchado menganita, a gente que te está viendo desde Santiago de Compostela, de Barcelona o de Cáceres, ¿no? Y está muy bien. Pues nada, Manolo, se me quedan cosillas en el tintero, pero tendremos oportunidad de hablarlo nuevamente. Sí te quiero, aparte de volver a agradeceros a ti personalmente y a la tele, ¿no? La oportunidad una vez más de estar aquí hablando de lo que más me gusta, que es de historia. No quería que se me quedara en el tintero decir que este año salen 2 libros, mínimo, por el momento. Pueden ser hasta 4, pero de momento, siendo prudentes, diremos que salen 2 libros. Uno del que acabo de corregir las segundas pruebas de imprenta y que es inminente, tema de historia siempre, ¿no? Y otro que saldrá para el otoño. Esos 2 ya están programados y están en su cadena de montaje. Más otro par de ellos que si no pueden salir este año, saldrán el año que viene, ¿no? Con lo cual, pues ya tendrás noticias cuando se publiquen, cuando se tengan materialmente hablando en caja. Uno de ellos debe estar para, si no el mes que viene, para mayo. La previsión inicial es que estuviera en abril y que esté en abril. Si no está en abril, estará en mayo. Y bueno, no adelanto temas más allá de que son temas de arqueología y de historia, pero cuando salgan ya lo trataremos aquí. Ya los trataremos, si tú quieres. Un placer, Manolo. Igualmente. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados. Yo le dejo, como siempre, con el rincón literario de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy felices, que pasen una buena noche, y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. La tristeza. ¿Qué es la tristeza sino un cántaro vacío? O la desolación que se va de fiesta. Sí, tú, tristeza, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha llamado a este velatorio frío de hoy? ¿Y te llamas maltratada? ¿Herida? ¿Lastimada? ¿Pero con quién has estado últimamente que cabizbaja te lamentas de ti misma? Tristeza, sí, tú. ¿Por qué te atrincheras en lo que llaman obvio? Que no es sino la apariencia fácil, que nada tiene que ver con la verdad de las cosas. Nunca es la verdad. ¿Y ahora? Ahora allí, sí, llama a 1000 puertas, pide asilo, pide ayuda. Y plagia a la razón, con silogismo de 3 al cuarto, compón tu verdad, manca y tuerta, sí, y vístete de una razón desvestida, y sí, disfruta de tu particular anomalía, yo aquí quedo, en el remate de cualquier galimatías que trastorna al saqueado buen juicio y entendimiento. ¿Y ahora? Sí, ahora podréis soltar lágrimas, tristeza, os equivocaréis. Podréis lanzar los cuchillos de la insatisfacción y de vuestra propia impotencia. Os volveréis a equivocar. Podréis desnudamente flagelar a las desplomadas carnes de cualquier triste caballero a los pies de su molino. Os volveréis a equivocar. Que no se escribió en la noble página
de esa manera recta que buscáis, sino torcido en los renglones, para no dejarse contaminar con lo obvio, que no es sino la más perezosa y holgazana de las conclusiones, porque si fuera por lo obvio, la inteligencia y el buen discurrir sobre las cosas sería una verdadera inutilidad. Y no lo es justamente todo lo contrario. Así que cuando escuchéis a alguien escudarse en lo obvio, salid corriendo, porque lo obvio no es sino la justificación de la más infame de las perezas, por no querer descubrir la verdad. Así de fácil. Aunque no guste escucharlo. Les habló Eduardo Domínguez Lobato.